Increíble. Después de 15 años, mi hijo regresó al descubrir mi extraordinario premio de lotería. La noticia se extendió por el barrio como pólvora. La gente murmulló, algunos expresaron su sorpresa, otros solo envidiaron. Para mí, era un golpe de suerte que había aliviado la carga de años de esfuerzos en mi taller. Mientras pasaba las manos por el motor de un viejo coche, sentí que todo mi esfuerzo había valido la pena. Pero, a medida que la emoción se disipaba, una sombra se cernía sobre mí, Alejandro. No sabía si su regreso representaba una nueva oportunidad o solo más desilusiones. Este hijo que se había ido en busca de su libertad me había dejado un vacío que esperaba llenar con sus sueños, pero sus pasos lejanos convertían nuestras esperanzas en ecos dolorosos. Así, con el boleto de lotería guardado en el bolsillo, recordaba las noches en que soñábamos juntos, cuando era pequeño y me decía que quería ser ingeniero. ¿Cuánto había cambiado todo? Alejado del hogar, Alejandro se había convertido en una sombra de lo que deseaba ser. Su huida había profundizado esa herida en mi pecho que nunca sanaría del todo. Un día, mientras organizaba el taller y trataba de distraerme, la imagen de Alejandro me perseguía. ¿Dónde estarás, hijo?, pensaba al acariciar el boleto afortunado. Cada distracción se volvía un recordatorio de sus sueños rotos. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejarlo marchar, si hubiera hecho algo diferente. Mi mente aceleraba, inquieta. ¿Y si ahora, con este dinero, puedo hacer algo por él? ¿Y si mi intento de ayudarlo asfixia más? Mi corazón latía entre la esperanza de un futuro brillante y el miedo a reprocharme. Este ingrained sense of failure se convirtió en mi compañero invisible, recordándome mis errores cada vez que se manifestaba una oportunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Alejandro llegó al atardecer, con la luz dorada bañando su figura. Mientras lo veía aproximarse, una mezcla de alegría y angustia me envolvía. La sonrisa que una vez había sido natural ahora se tornó forzada, un gesto que necesitaba luchar por mantener. Su rostro mostraba huellas de experiencias pasadas, y sentí que todo lo que había callado durante estos años me estaba asfixiando. La cena que se suponía que debía ser una celebración se tornó un campo de batalla. Mis sonrisas se apagaron ante su mirada llena de resentimiento y dolor. ¿Por qué volviste?, preguntó en un tono que atravesó mis defensas. Sus palabras resonaron en mi interior como si hubiera dejado caer un costoso cristal al suelo. Mis manos temblaban mientras intentaba pronunciar algo, sin embargo, estaba atrapado en mi misma tormenta de sentimientos. Quiero que formes parte de mi sueño, logré decir, pero su silencio se sentó entre nosotros como una ola de hielo. ¿Cómo le podía explicar que mi premio no era solo dinero? Era la chispa para revivir los sueños que habíamos dejado languidecer. Pero aquí estaba, él, con su presente quebrado y su futuro incierto. La tensión creció. La mesa repleta de comida, los recuerdos de nuestra relación, todo se desmoronaba. ¿Podríamos encontrar un camino juntos, o estábamos destinados a repetir los mismos errores? La respuesta permanecía lejos, un abismo de incomunicación que mi nuevo premio tal vez no pudiera salvar. La atmósfera en el taller se tornó pesada, una mezcla intensa de emociones que dificultaba la respiración. Mientras observaba a Alejandro, cada cosita en su expresión parecía una introspección profunda, un análisis de mis fracasos como padre y sus elecciones erróneas. ¿Había sido el dinero el único motor de su regreso?
Comencé a cuestionar mi propia realidad. El premio de lotería que antes consideraba una bendición ahora se manifestaba como un dilema. Decidí que debía enfrentar esta situación, aunque sentía que estaba a punto de perderlo todo otra vez. Conformar los pedazos de nuestras interacciones desgastadas parecía más complicado que reparar un motor averiado. Necesitamos hablar, le dije, notando que mi voz temblaba ligeramente. Él asentía con desdén, la frustración pintando su rostro de un gris palpable. Escucharlo en silencio mientras yo intentaba articular lo que sentía era una tortura. Este dinero no es solo para mí, comencé, intentando transmitirle la idea de que la fortuna no cambiaría el pasado. Es una oportunidad para ambos. Podríamos iniciar algo nuevo. Pero, al instante, me di cuenta de que estaba intentando resolver nuestras diferencias con soluciones superficiales. ¿Cómo podía esperar que un cheque inflara sueños marchitos? Fue en ese momento que entendí que no bastaba con las palabras. Necesitaba actuar. Durante días, reflexioné sobre cómo transformar mi conexión con mi hijo. La idea de un taller conjunto comenzó a tomar forma en mi mente, un espacio donde ambos pudiéramos intercambiar conocimientos y experiencias. ¿Podríamos reconstruir nuestra relación y renacer entre herramientas y motores? La idea era tentadora, pero el miedo a enfrentar su resistencia provocó un profundo conflicto interno. Mi inseguridad me empujó hacia la tentación de ofrecerle dinero, a colmar el vacío en su corazón con cosas materiales, pero eso no era lo que necesitábamos. Necesitaba reconstruir el puente emocional antes de intentar rabiar por la estructura física. El lunes siguiente, elegí un camino diferente. Lo invité a trabajar en el taller, no como una orden, sino como una propuesta genuina. Ven, solo un par de horas. Te mostraré lo que he aprendido, lo que podemos crear juntos. Vi un atisbo de interés en sus ojos, pero había que avanzar con precaución. Este sería el inicio de nuestra reparación, una construcción meticulosa donde cada paso contaría, y cada pequeño avance podría ser un gran hito en nuestra historia. El primer día fue un caos. Nuestros silencios eran ensordecedores, pero la música del taller, el ruido de herramientas chocando, empezó a crear un ambiente propicio para la conversación. Mientras trabajábamos, el hielo se empezó a derretir lentamente con cada broma que intercambiábamos. Mis manos, cubiertas de grasa, reflectaban un esfuerzo por parear nuestras vidas desarticuladas. Pero nunca estuve tan convencido de que lo que realmente faltaba era un diálogo real. Fue entonces cuando, en medio de una tarea que parecía banal, Alejandro compartió un pequeño fragmento de su vida reciente. La vida ha sido difícil, papá. He estado luchando. A veces siento que fallé, como tú. Sus palabras se desgajaron de su pecho, resonando en el mío con un peso inesperado. ¿Podríamos encontrar un terreno común a partir de nuestras heridas? ¿Podría esta confesión ser la que nos llevara a un entendimiento más profundo? Sin embargo, en el fondo de mi mente, las sombras de mis decisiones pasadas seguían atormentándome. La lucha por salvar nuestra relación había comenzado, pero la incertidumbre seguía acechando. ¿Qué pasaría si él se apartaba de nuevo? La preocupación nubló mis esperanzas, y sabía que debía gestionar cuidadosamente cada momento entre nosotros. La respuesta a la pregunta más profunda se aproximaba. ¿Sería suficiente el deseo de cambio para sanar una conexión fracturada? Con Alejandro a mi lado, la idea de un futuro prometedor se sentía más cercana, pero el camino estaba lleno de espinas. ¿Sería capaz de encontrar la fuerza interna para guiar nuestra relación a través de esta tormenta emocional? Tal vez, descubrir un talento oculto en mí para mejorar no solo su vida, sino también la mía. La incertidumbre quedaba en el aire, y sabía que este nuevo capítulo exigía confrontaciones dolorosas y decisiones difíciles. ¿Estábamos listos para dar el siguiente paso? El sonido metálico de las herramientas resonaba en el taller mientras comenzaba otro día de trabajo con Alejandro. La atmósfera se sentía diferente,
menos tensa, aunque la fricción emocional aún flotaba entre nosotros. Habíamos iniciado un pequeño ritual de interacciones más sinceras, donde las palabras eran ahora el primer paso hacia la reconexión. Pero la herida seguía presente, y aún no sabíamos cómo cicatrizarla. Cuando empezamos a hablar sobre el proyecto que teníamos entre manos, noté que había algo en su manera de observarme, un atisbo de curiosidad, quizás hasta admiración. Era un indicio de que había comenzado a cuestionar su propia percepción de mí. Sin embargo, este no era un avance simple ni debía ser tomado a la ligera. La lucha interna por desviar la conversación hacia asuntos superficiales era constante. La tentación de llenarlo de cosas materiales aún me acechaba. ¿Y qué vamos a hacer con este motor?, preguntó, señalando el viejo motor que había sido nuestro punto de partida. Fue un momento revelador. La pregunta era más que técnica, resonaba con la necesidad de encontrar significado en lo que hacíamos juntos. Sin pensarlo, contesté con una chispa de determinación: podemos restaurarlo. No solo será un proyecto, será nuestra forma de reconstruir lo que hemos perdido. La respuesta sorprendió incluso a mí mismo. Estaba dispuesto a convertir ese simple acto en un símbolo de nuestra nueva relación. Mientras trabajábamos, compartía pequeñas anécdotas de mis días pasados en el taller, lo que había aprendido y las lecciones duras que había tenido que afrontar solo. Cada palabra envuelta en nostalgia parecía abrir una brecha de confianza. Alejandro escuchaba con atención, haciendo preguntas que revelaban su interés genuino. Era un pequeño avance, pero uno que me empujaba a seguir adelante. El tiempo que pasamos juntos en ese motor se convirtió en algo más que una actividad. Era un espacio donde empezábamos a conocer al otro de nuevo, despojando las capas de resentimiento que habíamos acumulado durante años. La construcción física del motor se mezclaba con nuestra reconstrucción emocional. Pero al final del día, mientras la luz del sol se desvanecía, un miedo ancestral surgió en mí: ¿estábamos realmente avanzando o solo haciéndonos ilusiones? Después de varias sesiones en el taller, comencé a notar que había un cambio real en su actitud. Era más sonreído, sus ojos brillaban con un destello de esperanza. Sin embargo, el eco de mis inseguridades resonaba más fuerte. ¿Podría confiar en que esto sería duradero? Este temor a la pérdida se amalgamaba con una creciente determinación de seguir adelante. Sabía que me encontraba al borde de una transformación personal, pero las dudas continuaban presionando mi conciencia. Una tarde, mientras recogíamos las herramientas, Alejandro interrumpió el silencio. «Papá, ¿por qué nunca hablabas de estas cosas antes? Todo lo que hemos hecho me hace pensar que somos más parecidos de lo que creía». Su confesión, como un faro en la oscuridad, iluminó los caminos de mi propia historia. Pero la revelación de su vulnerabilidad trajo consigo la sombra de la culpa. Me preguntaba si era suficiente para sanar las heridas de un pasado doloroso. Decidí entonces que debía abrirme más, no solo a él, sino también a mí mismo. La verdad es que he tenido miedo de que nunca me entendieras. Mi deseo de protegerte me hizo cerrar las puertas. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante supe que habíamos dado un paso significativo. En la vorágine de nuestras conversaciones y experiencias compartidas, sentí un cambio interno. Había comenzado a ver en mí un nuevo propósito, la capacidad de ser no solo un padre, sino un mentor. Pero al mismo tiempo, levantaba la pregunta inevitable: ¿sería suficiente esta revelación para cerrarle las heridas que la distancia creó? Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el eco de sus palabras giró como un carrusel en mi mente. ¿Qué más había en la vida que aún no había explorado? A medida que las posibilidades se desplegaban ante mí, comprendí que no solo se trataba de sanar mi relación con Alejandro, un nuevo viaje comenzaba también dentro de mí. Y así, con la tensión de las expectativas pesando en el aire, sabía que no solo estábamos reparando un motor, sino que yo estaba forjando mi nueva identidad. La pregunta que me acechaba ahora se tornaba más directa:
¿Cuán lejos estaba dispuesto a llegar para realmente convertirse en el padre que Alejandro necesitaba? Sin respuestas claras, el futuro volvía a estar impregnado de incertidumbre, y con eso la necesidad de confrontar lo que estaba anidado dentro de mí se hacía inminente. ¿Podríamos estar listos para enfrentar un nuevo desafío que no solo restaurara nuestro vínculo, sino que le diera un nuevo sentido a nuestra vida? El aire se sentía denso y cargado de promesas mientras continuábamos trabajando en el motor. Cada pieza que colocábamos se convertía en un símbolo de lo que estábamos intentando reconstruir, no solo a nivel mecánico, sino también emocional. La intimidad que habíamos empezado a formar era como el aceite que lubricaba las partes bien ajustadas de una máquina, esencial para que funcionara. Con cada tarde que pasábamos, me daba cuenta de que debía mirar más allá del motor. La verdadera transformación debía llegar desde dentro. La idea de ser un padre mentor comenzaba a cobrar significado, pero el temor a no estar a la altura seguía latente. Aunque disfrutaba el cambio que estaba ocurriendo, el desafío era como una sombra que no podía evitar. ¿Había hecho lo suficiente para superar los años de desconexión? Hoy voy a enseñarte algo que no solo tiene que ver con herramientas, mencioné mientras ajustaba un tornillo. Alejandro levantó la vista con interés y, aunque no estaba seguro de cómo iba a abordarlo, sabía que debía hacerlo. Necesitaba compartir con él no solo habilidades mecánicas, sino también la vulnerabilidad necesaria para conectar de verdad. Lo que voy a contarte no es fácil, pero es algo que siempre debí hacer, continué. Alejandro asentía, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y cautela. Cuando eras pequeño, yo estaba perdido. Pensé que podría protegerte siendo distante, que el trabajo duro compensaría el tiempo perdido. Pero me equivoqué. Lo que realmente necesitas no es un padre que provea, sino uno que esté presente, confesé, mi voz temblando un poco. Las palabras que había evitado durante años finalmente salían, y eso me llenaba de una mezcla de alivio y temor por la respuesta de Alejandro. Él me miró con sorpresa, tomando un instante para procesar. Sus pensamientos parecían agitarse detrás de esos ojos que antes reflejaban cercanía y ahora, aparentemente, desbordaban emociones complejas. Nunca lo vi de esa manera, papá. Siempre pensé que solo estabas ocupado, dijo finalmente, su tono era más suave, una apertura entre nosotros como un destello de luz en la penumbra. Pero, ¿por qué ahora? Su pregunta retumbó en mi mente. Porque he dado cuenta de que es hora de enfrentar mis propios miedos y también mis errores. No puedo seguir ocultándome detrás de las herramientas y el trabajo. Quiero aprender a ser el padre que necesitas y mereces. Quiero que ambos crezcamos a partir de aquí. La conversación dio paso a un ambiente diferente, cargado de una intención renovada. A medida que hablábamos, sentí que las barreras comenzaban a caer. La emoción compartida nos unía, revelando la fuerza que había estado latente durante años. Las corazas estaban cediendo, y esa vulnerabilidad compartida comenzó a revelar una nueva etapa. El motor cobraba vida, creciendo en complejidad y significado, así como lo estaba haciendo nuestra relación. Trabajábamos en el asfalto del taller, manos enguantadas, pero corazones al descubierto. Ambos dábamos lo mejor de nosotros, sintiendo que el verdadero trabajo estaba más allá del metal y los tornillos. Sin embargo, conforme el motor fue tomando forma, también lo hizo mi ansiedad. Un dilema se instaló en mi pensamiento, ¿sería suficiente lo que estaba haciendo? ¿Podría este cambio resonar dentro de Alejandro de una manera que realmente lo ayudara a sanar? La mañana siguiente, decidí llevarlo a un evento de mecánica que se celebraría en la ciudad. Era un sueño que había tenido por mucho tiempo, una oportunidad de mostrarle el poder de la comunidad de la que él había estado ausente. Pero en el fondo, sentía que estaba exponiéndome a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Durante el trayecto, Alejandro miraba por la ventana. La pregunta se formó en mi mente, ¿sería este el momento decisivo para nuestras vidas? Así, nos dirigimos hacia el evento,
Un nuevo capítulo lleno de promesas y temores por explorar. La pregunta que rondaba mi mente era clara: al dar este paso, ¿realmente estaríamos listos para enfrentarlos viejos fantasmas y abrir la puerta a una nueva realidad? ¿Podría el resultado de este desafío ser una victoria, o nos enfrentaría a una verdad que preferiría seguir oculta? El ambiente del taller se tornó en un telón de fondo vibrante cuando llegamos al evento. La excitación resonaba en el aire, pero mi mente estaba centrada en un solo objetivo: conectar con Alejandro de una manera que nunca antes habíamos logrado. Se notaba que estaba ansioso, su mirada se desviaba de los brillantes coches expuestos a su alrededor. Era un recordatorio de todos los momentos que habíamos perdido y de la presión que sentía al intentar hacer las cosas bien. Mientras recorríamos las distintas exhibiciones, vi a otros padres hablar con sus hijos, riendo y compartiendo anécdotas. Deseé tener esas mismas memorias. A pesar de que estaba tratando de construir puentes entre nosotros, el miedo a la comparación se hacía tangible. ¿Podría realmente ser el padre que Alejandro necesitaba? Decidí dar el primer paso proactivo, acercándome a un stand que mostraba un motor restaurado. Este tipo de trabajo requiere paciencia y dedicación, así como una buena comunicación, le comenté a Alejandro, intentando abrir un diálogo. Su rostro se iluminó levemente y me sentí aliviado de que hubiera una respuesta, aunque fuera tímida. Sí, he escuchado eso antes, dijo, pero su tono se tornó melancólico. Noté que estaba luchando por abrirse. Fue entonces cuando tomé una decisión: le contaría sobre mis propias experiencias. Esas situaciones difíciles que habían dado forma a mi carácter y que me habían mantenido alejado de él. Alejandro, cuando empecé en esto, no sabía nada. Tropiezo tras tropiezo, aprendí a tener paciencia y buscar ayuda. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, ni para reparar una relación, le dije. Mis palabras fluyeron con sinceridad, deseando que algunas de ellas resonaran con él. Él me miró, parpadeando lentamente, como si las palabras le estuvieran alcanzando de a poco. La conversación se detuvo por un instante cuando nos cruzamos con una serie de jóvenes mecánicos, hablando animadamente de sus proyectos. Hubo un momento de envidia en mí. No porque quisiera ser uno de ellos, sino por cómo sus lazos parecían tan naturales, tan fluidos. Me pregunté si algún día tendríamos esa conexión. Conforme continuamos, pasamos por un taller donde estaban ofreciendo clases de mecánica básica. Noté el interés de Alejandro por probar algún ejercicio. ¿Te gustaría intentarlo?, le pregunté, sintiendo que debíamos hacer algo activo para conectar. Su reticencia era palpable, pero aún así, asintió levemente. Al unirse a un grupo, me di cuenta de lo fundamental que era para él verse en ese entorno, experimentando con herramientas. Pero al ver su frustración al no conseguirlo a la primera, recordé mis propias batallas. Me acerqué. Recuerda, nadie nace sabiendo. Lo importante es levantarse después de cada intento, le dije, tratando de inyectarle energía renovada. Mientras trabajaba en su proyecto, a pesar de que estaba a su lado, podía sentir que había una distancia. Mi mente se debatía entre el deseo de apoyarlo y el temor de sobrecargarlo. Así que le mencioné mis fracasos, las veces que había perdido la fe en mí mismo. Cada error me enseñó algo valioso, confesé. A veces, las caídas son las que más nos enseñan. En ese momento, una chispa pareció encenderse en sus ojos. Miró hacia mí, y por primera vez, conectamos en un nivel diferente. Su expresión se tornó más abierta. Quizás tienes razón, admitió. A veces siento que tengo que ser perfecto. Su vulnerabilidad resonaba profundamente, y esta conexión era lo que había buscado durante años. Apresuramos el paso hacia un nuevo taller, buscando más desafíos, dejando atrás las barreras anteriores. La ansiedad que había sentido antes comenzó a disiparse, reemplazada por una esperanza renovada de que estábamos en el camino correcto.
Sin embargo, a medida que avanzábamos, una parte de mí seguía cuestionando si todo esto sería suficiente. ¿De verdad estamos haciendo lo correcto?, me pregunté internamente. La presión de crear una conexión auténtica mantenía el peso en mi pecho. Con el día avanzando, sentí que necesitábamos dar un paso adelante y hacer algo más arriesgado, algo que consolidara lo que habíamos creado. Sin embargo, justo cuando tomé la decisión de sugerir un nuevo desafío, una voz conocida resonó en la multitud, trayendo consigo una oleada inesperada de emociones. El giro del evento parecía estar a punto de revelarse, y la pregunta era clara: ¿estaríamos listos para enfrentar lo que venía, no solo como padre e hijo, sino como dos personas que, finalmente, comenzaban a entenderse? La voz que había resonado entre la multitud traía consigo ecos del pasado, alguien que había jugado un papel importante en mi vida, y un nudo se formó en mi estómago. El rostro de Marta, una antigua amiga y colega, se asomó a mi mente con su risa contagiosa y su espíritu libre. No nos habíamos visto durante años, y su llegada era como una alerta que sacudía no solo mis recuerdos, sino también mis inseguridades. Alec, qué sorpresa verte aquí. La emoción en su voz era innegable. Me detuve, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Este encuentro, que había comenzado como una promesa de mayor conexión con Alejandro, se tornó en un desafío emocional que ignoraba. Marta era una mujer exitosa, una inspiración, y no podía evitar preguntarme cómo me compararía con ella frente a mi hijo. Alejandro, absorto en su actividad, no pareció notar la intrusión de mi memoria. En cambio, mientras yo dudaba, él parecía avanzar en su propio camino de autodescubrimiento. Su mirada se iluminó al ver que alguna de las herramientas del taller comenzaba a rendir frutos bajo su cuidado. Era entonces mi momento de decidir: seguir atrapado en mis fantasmas o aprovechar esta oportunidad para experimentar algo diferente. Cuando Marta me buscó entre la multitud con esos ojos identificadores, un pequeño hilo de determinación empezó a desvanecer mis inseguridades. Comprendí que compartir este momento con ella podría ser beneficioso. Quizás al abrirme a mi pasado, podría también mostrarle a Alejandro que había más de mí de lo que generalmente presentaba, que la lucha era parte de la historia. Lentamente, me acerqué a la voz de Marta mientras ella hablaba con los organizadores, y al sentir que Alejandro comenzaba a distanciarse con su proyecto, decidí unirme. «Es bueno verte, Marta», le dije, y en su rostro se dibujó una sonrisa alentadora. A medida que ella comenzaba a hablar de su éxito en el diseño automotriz, comprendí que aquí había una oportunidad para aprender, no solo de su éxito, sino de cómo había manejado su ascenso en la industria. Mientras conversábamos, la admiración crecía en mí. Hablamos sobre desafíos, y pasar a ser padres. Marta comprendió que mi trabajo en el taller no era solo una pasión, sino mi camino hacia la reconciliación con Alejandro. Mencioné el viaje que habíamos emprendido hoy, y ella se mostró entusiasta. «Es genial que estés intentando acercarte a él. A veces, los retos nos enseñan más que los triunfos». En sus palabras, vi una revelación. Ella hablaba desde su propia experiencia, y siempre había sido sincera sobre sus fracasos. «La clave está en ser vulnerable, Alec. No le tengas miedo a la derrama de emociones», añadió. Comprendí, entonces, que quizás había estado enfocándome demasiado en mostrarme como el padre ideal y no lo suficiente en ser real, en ser una figura accesible. Con esta nueva perspectiva, decidí que debía abordar a Alejandro de manera diferente. «Quizás deberíamos hacer una prueba con algo más desafiante. ¿Qué te parece si intentamos un proyecto que requiera a ambos trabajar en equipo?», le propuse cuando regresé a su lado. La idea de que ambos pudiéramos construir algo significante no solo como padre e hijo, sino como colaboradores, podía reforzar lo que ya habíamos comenzado a desarrollar entre nosotros. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron con los míos, noté duda en su mirada. Era solo un desafío más, pero esta vez, un desafío que podría abrir la puerta a mucho más que la mecánica.
Al mirar hacia atrás, Marta me guiñó un ojo de complicidad, aparentemente orgullosa de este momento de autodescubrimiento. Pero mi determinación comenzó a tambalearse cuando un nuevo sentimiento hacía eco. ¿Y si Alejandro no quería ese tipo de conexión? ¿Y si al intentarlo, solo lograba desilusionarlo? La presión de estos cuestionamientos dejó en mi pecho un peso familiar. Estaba claro que el camino hacia la conexión genuina era mucho más complicado de lo que había esperado. Mientras la jornada avanzaba, sabía que el tiempo se escapaba. Era hora de actuar, de decidir si quería seguir apostando por esta nueva relación con Alejandro y arriesgarme a fracasar otra vez. En la distancia, Marta sonreía, recordándome que la vida no se trataba solo de éxitos, sino de aceptar la vulnerabilidad, de crear puentes, incluso a través de las fallas. Y así, me enfrenté a la decisión final, arriesgarme y crear ese vínculo, o retroceder y permitir que la oportunidad se desvaneciera. Ante mis ojos, el futuro de nuestra relación se extendía como un lienzo en blanco, esperando ser grabado con los colores de nuestras emociones y experiencias compartidas. Sería capaz de dar el siguiente paso mientras la voz del pasado resonaba aún en mi cabeza, desafiándome a mostrar quién era realmente. La mirada de Alejandro se asomó entre la confusión y la expectativa, como si la respuesta que yo ofreciera decidiera el rumbo de nuestra relación. Sentí el peso de la incertidumbre en mis hombros, pero también la chispa de una oportunidad que no podía dejar escapar. ¿Qué te parece si construimos algo juntos? Un pequeño proyecto para empezar, repetí, intentando infundir mi voz con la seguridad que me faltaba internamente. La duda se instaló en su expresión, como si pesara más que toda la capacidad que teníamos juntos. No sé, papá. ¿De verdad crees que eso servirá? La respuesta cortante me atravesó el pecho. Pero no podía permitir que esa resistencia me desanimara. Lo intentaremos. No hay presión, advertí, consciente de que mis palabras aún carecían de toda la convicción que sentía en el fondo. Marta, al fondo, siguió conversando con algunas personas, ajena a nuestro intercambio. Me pregunté si quizás había un secreto en su confianza inquebrantable, en cómo había navegado sus propios retos y triunfos sin mirar atrás. Quiero conocer tus ideas, Alejandro, continué, respirando hondo mientras buscaba la manera de conectar con él. Sé que tienes mucho que ofrecer y este podría ser un buen comienzo. Un espacio donde ambos podamos expresarnos y crear. En ese momento, Alejandro pareció contemplar mis palabras. Su mirada se suavizó un poco, aunque la inseguridad aún persistía. Pero, ¿qué si hacemos algo mal?, resonó su miedo. La honestidad de su pregunta cortó el aire. Era la misma inquietud que me abría profundos abismos de duda. Todos cometemos errores en el camino, hijo. Pero cada error nos da la oportunidad de aprender, de mejorar. Lo que importa es que hagamos esto juntos. Como si fuese un pequeño destello, la chispa de la posibilidad comenzó a brillar en sus ojos. Podemos construir un pequeño coche de madera, algo que yo pueda diseñar y tú puedas ayudarme a construir, sugirió, y por un instante, la barrera que nos había mantenido lejos pareció desvanecerse. Convencido, asentí. Me encantaría hacer eso, Alejandro. Al aceptar la idea, sentí que algo se movía dentro de mí. Esta misión, sencilla pero simbólica, era más que solo madera y herramientas. Era un gesto de reconstrucción, una oportunidad para entrelazarnos sentando las bases de lo que podría ser nuestra relación futura. Mientras mi hijo comenzaba a hablar animadamente sobre el diseño, un entusiasmo nuevo emergió en su voz, y vi cómo esa chispa que había desatado comenzaba a avivar su creatividad. Algo dentro de mí se tranquilizó. Este era el camino que quería seguir, dejándome llevar por el proceso en lugar de preocuparme por el resultado. A medida que conversábamos sobre materiales y formas, la conexión entre nosotros empezó a fortalecerse. Alejandro mostraba cada vez más interés al ver mis reacciones, y,
aunque todo lo que había vivido hasta ahora había sido un camino lleno de tropiezos, esos minutos eran un indicativo de que la posibilidad de reconstruir lo que se había roto no era solo un sueño. Sin embargo, al mismo tiempo crecía en mí una inquietud porque cada momento compartido podría volverse un recordatorio de lo que había estado perdido durante tantos años. Luchaba contra ese pensamiento autocrítico que susurraba dudas incansablemente. ¿Sería suficiente esta conexión si el pasado siempre acechaba? Me encontraba en una encrucijada emocional. A medida que el día progresaba, la presión parecía intensificarse, haciéndome cuestionar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para finalmente ser el padre que tanto deseaba. Cuando observé a Alejandro, ya envuelto en su mundo de ideas, comprendí que estábamos al borde de un importante cambio. La semilla para un nuevo comienzo estaba sembrada. Pero, entonces, una interrupción abrupta fue provocada por un viejo conocido que se acercó, sacudiendo mis pensamientos. Alec, ha pasado tanto tiempo, no esperaba verte aquí. Miré hacia arriba y ahí estaba Fernando, un antiguo compañero de trabajo que había sido parte de mi vida antes del caos. Su presencia trajo consigo no solo recuerdos, sino preguntas que pronto podrían desafiar todo lo que había comenzado a reconstruir junto a Alejandro. ¿Qué haces aquí, Fernando?, lo cuestioné, sintiendo que cada segundo entre nosotros podría potencialmente cambiar el rumbo de mi historia. ¿Sería capaz de mantenerme firme en mi nuevo camino a pesar de las sombras del pasado que volvían a asomarse? La presencia de Fernando era un torrente de recuerdos, un eco de decisiones pasadas que resonaban en mi mente. Aquella etapa de mi vida, donde la ambición me había consumido y mis prioridades se habían desdibujado, amenazaba con fluir de nuevo a la superficie. Temía que aquellos viejos tiempos revivieran mi miedo a perder el enfoque en lo que realmente importaba. Me vine a ver cómo están las cosas, respondió Fernando, con una mezcla de curiosidad y nostalgia en su mirada. Su voz sonaba cordial, pero en mi interior, algo se agitaba con cada palabra que pronunciaba. La rutina predecible que había empezado a construir con Alejandro se tambaleaba al borde de la incertidumbre. Antes de que pudiera contestar algo que no revelara mi agitación interna, Alejandro se interpuso. Hola. Soy Alejandro, ¿eres amigo de mi papá? La confianza con la que sostuvo su mano me sorprendió y, por un instante, la tensión entre Fernando y yo se desvaneció. Sin embargo, mi mente se debatía entre aplaudir el progreso que había hecho mi hijo y la creciente inquietud que provocaba la llegada de alguien de mi pasado. Sí, mucho tiempo. Alec y yo teníamos algunos proyectos juntos, dijo Fernando, ignorando el hilo de tensión que se tejía a nuestro alrededor. La forma en que se dirigía a mí enfatizaba un pasado que no quería que definiera mi presente. Miré a Alejandro, quien observaba la interacción con una mezcla de interés y confusión, y me di cuenta de que tenía que ser honesto. Lo que realmente quiero es trabajar en un proyecto con mi hijo ahora, confesé, intentando reafirmar el nuevo camino que había comenzado a construir. Algo en mi voz, quizás la determinación palpable, logró captar la atención de Alejandro. ¿Qué tipo de proyecto?, preguntó Fernando, con su tono familiar, como si las viejas conexiones fueran un puente hacia lo que había sido. La idea de compartir mis nuevos objetivos con él me frustraba. Tenía la sensación de que cualquier detalle sobre mis planes con Alejandro podría dañar la frescura de lo que estaba empezando. Es un proyecto de construcción, algo simple que nos unirá, respondí con firmeza, dándole mi espalda al antiguo compañero. Detrás de mí, Alejandro comenzó a hablar de sus diseños mientras yo trataba de ignorar la mirada inquisitiva de Fernando. Los minutos se convirtieron en tensos silencios. Podía sentir cómo el interés de mi compañero desviaba mi concentración, y mi mente corría en círculos tratando de priorizar lo que era realmente importante. En ese instante, comprendí que esto no era simplemente una conversación entre viejos amigos, sino una prueba de mis propias convicciones. Siempre te vi como un buen profesional, Alec, capaz de lograr mucho, dijo Fernando al final, con una sonrisa que parecía desafiante. ¿Te gustaría volver a trabajar?
Hay oportunidades ahora que podríamos explorar juntos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La tentación de volver a lo familiar, a lo que una vez había sido el centro de mi vida, fue casi abrumadora. Sin embargo, era un camino que había elegido dejar atrás. Recurrir a esa oferta significaba poner en riesgo el vínculo que comenzaba a florecer con Alejandro. Gracias, pero estoy enfocado en algo más importante para mí ahora, respondí, eligiendo mis palabras con la madurez que había ido cultivando. Cada sílaba pronunciada era un clavo más en el ataúd de mi pasado profesional. Fernando notó mi decisión, aunque su expresión se mantuvo neutral. Mientras me sentía ganador al rechazar su oferta, la llegada de una nueva conexión entre padre e hijo se convirtió en lo único que verdaderamente importaba. A pesar de que había dicho no, en mi interior, una batalla se libraba. Había desechado un camino lleno de una estabilidad velada, y ahora me arriesgaba a perderlo todo en la búsqueda de algo que no tenía garantizado. Los recuerdos comenzaban a desvanecerse, pero la llegada de Fernando me había forzado a confrontar mi propia inseguridad. Era un dilema. Mientras Alejandro, con su inocente entusiasmo, continuaba hablando, la presión interna crecía. Algo en mi interior me empujaba a demostrar que no solo era un padre, sino un ser humano en busca de redención. La situación había revelado una faceta desconocida de mí mismo, un deseo de resistir las tentaciones del pasado y aferrarme al presente. Pero en ese instante de autodescubrimiento, Fernando interrumpió mis pensamientos. ¿No crees que deberías reconsiderarlo, Alec? A veces, las viejas conexiones pueden ofrecer nuevas oportunidades. Sus palabras quedaron resonando en mi mente mientras me preguntaba si realmente estaba listo para distanciarme de lo que alguna vez había sido parte de mí. La elección seguía pendiendo sobre mí, cada vez más pesada, mientras la conexión que trataba de construir con Alejandro continuaba creciendo en intensidad. Cuando Fernando dio la vuelta para irse, una claridad extrema surgió en mis pensamientos. ¿Qué quería realmente de mí? Este episodio sería un motivo, un recordatorio del pasado, o un impulso para forjar el nuevo futuro que deseaba. Las respuestas estaban muy cerca y, sin embargo, la carga de estas revelaciones me empujó hacia una decisión incalculable. Papá, interrumpió Alejandro, sacándome de mis pensamientos. ¿Vamos a trabajar en el coche? Con su rostro lleno de expectación, la inminente decisión se enfrentaba a la urgencia de la búsqueda momentánea de conexión. Me di cuenta de que cada segundo contaba y mi capacidad para ser el padre presente que anhelaba dependía de una elección. Pero, ¿sería capaz de encontrar la fortaleza necesaria para trazar una línea en la arena entre mi historia y la del futuro que quería construir? La respuesta se acercaba, pero el momento de la verdad se sentía cada vez más inminente. ¿Podría realmente dejar la sombra del pasado atrás, mientras la promesa de un nuevo horizonte se dibujaba ante mí? La emoción que había despertado en mí la propuesta de Alejandro parecía eclipsar la sombra de mi encuentro con Fernando. Sin embargo, a medida que caminábamos hacia el garaje, donde el auto de Alejandro yacía cubierto de polvo, un ligero vaivén en mi pecho me recordaba la decisión crucial que enfrentaba. Mientras revisaba las herramientas, una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Después de años intentando despojarme de la cultura empresarial en la que me había sumergido, el regreso de Fernando era como una marea que amenazaba con arrastrarme de nuevo a aguas turbulentas. Con cada giro del destornillador, duplicaba mi esfuerzo por mantener mi atención en el trabajo que tenía ante mí. Pero, cada vez que me permitía un momento de reflexión, la imagen de Fernando regresaba. ¿Te gustaría ayudarme con esto?, le pregunté a Alejandro, señalando la llave de trinquete. Su rostro de entusiasmo me llenó de una calidez que había olvidado. Mientras me entregaba la herramienta, pude ver en sus ojos la admiración y confianza que tenía en mí. Era un reflejo de lo que quizás había perdido en mi vida anterior como ejecutivo. Sin embargo, esa admiración también era un recordatorio de que eso que estaba reconstruyendo con mi hijo era frágil y debía ser nutrido con mi plena atención.
Centré mi energía en el proceso, intentando deshacerme de las distracciones. Cada giro de la llave era un pequeño acto de conexión. Hablamos de diseño, de funciones y de cómo el auto podría convertirse en un proyecto de aprendizaje, no solo un medio de transporte. Era la oportunidad perfecta para unir las piezas de nuestras vidas, creando algo tangible a partir de la esperanza de un futuro compartido. Lo que más quiero es que este coche nos represente, papá, dijo Alejandro, su voz iluminada por la pasión. Quiero que sea un símbolo de todo lo que estamos construyendo juntos. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco de lo que yo mismo anhelaba, pero no podía dejar de pensar en lo que había dejado atrás. La oferta de Fernando seguía latente, como un canto de sirena que amenazaba con distraerme de mi verdadero objetivo. Sabía que, si cedía a esa tentación, podría perder la esencia de lo que estaba cultivando con mi hijo. «Sabes, hijo», comencé, intentando dar un paso más hacia una conexión más profunda. «Lo que realmente me motiva es ver cómo te apasiona esto. A veces, creo que necesitamos encontrar formas de hacer que nuestros sueños se entrelacen, sin perder de vista lo que somos como individuos». El brillo en los ojos de Alejandro me devolvió la claridad que necesitaba. La oportunidad que había aceptado estaba siendo iluminada por esta nueva relación. Pero el temor seguía presente. Si mis antiguas ambiciones hacían un nuevo resurgimiento, mi nueva vida podría verse amenazada. Era entonces cuando me di cuenta de que debía explorar mis propias fortalezas, algo que había olvidado en medio de la rutina de la inercia laboral. A medida que continuábamos trabajando, una idea comenzó a tomar forma en mi mente. Quizás, en lugar de rechazar por completo la llamada del pasado, podría buscar una manera de equilibrar lo que había sido con lo que quería ser. La posibilidad de combinar mis viejas habilidades con mis nuevas aspiraciones junto a Alejandro era un reto que podría reinventar mi identidad, en lugar de destrozarla. De repente, sentí una brisa fresca pasar, y con ella, la sensación de renovación se apegaba más a mi piel. En ese instante, comprendí que la fortaleza individual no solo residía en tomar decisiones arriesgadas, sino en la capacidad de adaptarse y construir, no en renunciar, sino en integrar. Con un nuevo propósito, decidí hablar con Alejandro sobre más que solo la restauración del auto. Inevitablemente, la conversación se desvió hacia la vida, las metas y el futuro. ¿Qué opinas si, además del coche, trabajamos en un proyecto más grande juntos? Algo que combine tus ideas y algunas de mis habilidades. La expresión anhelante en su rostro poseía el poder de reactivar mi espíritu vencido. A medida que empezábamos a trazar los planes, las palabras de Fernando reverberaban en mi mente. Quizás había más en esa intersección de pasados y futuros de lo que había considerado inicialmente. Pero también sabía que cada decisión estaba impregnada de riesgo y promesas. ¿Qué piensas, papá? ¿Podemos hacerlo? La expectativa de mi hijo iluminaba el taller como el faro acogedor que guía a los navegantes perdidos en medio de la tormenta. La decisión de profundizar nuestra conexión comenzaba a parecerse a una opción viable, pero, ¿podría realmente equilibrar mi historia pasada con la nueva narrativa que deseaba como padre? Los ecos del pasado seguían reverberando, y la incertidumbre de lo que implicaría la correctitud de mi elección apenas comenzaba a desenvolver su enigma. Cuando de repente el teléfono sonó, me sentí paralizado. La pantalla mostraba el nombre de Fernando. ¿Sería un nuevo intento de seducirme con su oferta, o era simplemente parte de un juego del destino? Sin saber si era el momento para responder o desestimar, supe que la resolución que estaba forjando junto a Alejandro ahora estaba apretando el disparador de un nuevo dilema. Por lo tanto, volví a mirarlo, decidido a abrirme aún más, cuando finalmente me enfrentara a la llamada inminente de mi pasado. El sol brillaba en el horizonte, iluminando el taller con un tono dorado que parecía simbolizar un nuevo comienzo. Alejandro y yo habíamos estado trabajando juntos durante semanas, compartiendo risas y aprendizajes mientras restaurábamos el viejo coche.
Cada pieza que encajábamos no solo representaba un avance en nuestro proyecto, sino también en nuestra relación. La conexión que había comenzado como un hilo frágil se había convertido en un lazo más sólido, tejida con experiencias compartidas y conversaciones profundas. La tarde transcurría con fluidez, y mientras ajustaba una tuerca, sentí una explosión de satisfacción. Miré a Alejandro, su rostro iluminado por la alegría del progreso que hacíamos juntos. Había algo en la forma en que se movía, en cómo articulaba sus ideas sobre el coche, que me llenaba de confianza. Ese niño que había regresado, cargado de dudas y resentimientos, ahora se estaba manifestando como un joven lleno de pasión y esperanza. Su transformación era palpable, y la mía también. Entonces, miré hacia el viejo teléfono que había estado inactivo en mi mesa de trabajo, el mismo que había vibrado con la llamada de Fernando días atrás. Había evitado la conversación, pero sabía que no podía seguir así. Ahora, mirándolo a los ojos a Alejandro, decidí que era el momento de ser honesto con él y conmigo mismo. Alejandro, hay algo que debo compartir contigo, algo que me ha estado preocupando, comencé, mi voz firme pero suave. Su mirada se encontró con la mía, y su atención se agudizó. ¿De qué se trata, papá? La curiosidad en su voz me dio fuerzas para continuar. No solo hemos estado trabajando en este coche. He estado lidiando con algunas decisiones de mi pasado, con la tentación de volver a un camino que ya elegí dejar atrás. Fernando me ofreció una oportunidad para regresar al trabajo que conocía bien, algo que siempre soñé. Tragando saliva, continué. Pero quiero que sepas que, lo que verdaderamente valoro, es lo que tenemos aquí y ahora. Este proyecto significa mucho más para mí que cualquier éxito profesional que pudiera alcanzar. Alejandro frunció el ceño, reflexionando sobre mis palabras. ¿Y por eso no contestaste? Su voz era suave, sus ojos mostraban comprensión en lugar de resentimiento. Agradecí su madurez. Sí, porque entiendo que la experiencia del pasado no puede empañar lo que estamos construyendo juntos. Y no quiero que un viejo sueño me distraiga de este nuevo camino, de esta nueva vida que estamos formando. La tensión en mi pecho comenzó a desaparecer, y nuevamente me dio esperanza al ver en su rostro un destello de orgullo. Papá, estoy contigo, respondió, y sus palabras resonaron como una declaración de intención. Me dio una sensación de seguridad, como si juntos pudiéramos enfrentar cualquier desafío. Lo que estamos haciendo es importante para mí también. No quiero que esto sea un simple proyecto de coche, quiero que sea un símbolo de nosotros, de lo que hemos superado. El aire se llenó de autenticidad. En ese momento, sentí que cada temor que había estado arraigado en mí se desvanecía. No necesitaba demostrarle nada a Fernando ni al mundo externo, mi verdadero logro era la relación que había forjado con mi hijo. Así que decidí que, al terminar este proyecto, no solo concluiríamos con un coche restaurado, sino que construiríamos un futuro compartido. Con cada día que pasamos en el taller, comenzamos a hacer planes más ambiciosos. Decidimos inscribirnos en una competencia local de mecánica. La idea de competir por un premio nos emocionó. Me di cuenta de que el verdadero valor no estaba solo en ganar, sino en el proceso y el aprendizaje mutuo que experimentaríamos juntos en el camino. Las semanas posteriores fueron un torbellino de trabajo, sueño y mucho aprendizaje. La comunicación entre ambos se volvió más abierta y cercana. Alejandro comenzó a hablarme sobre sus propias experiencias, las dificultades con las que había lidiado en su vida y la presión que sentía por ser perfecto. Mis propias luchas comenzaron a entrelazarse con las suyas, y cada vez que cenábamos y hablábamos, ese vacío que una vez existió se iba llenando de entendimiento y amor. El día de la competición llegó, y el taller se llenó de gente entusiasta, rodos animando a los participantes. El aire estaba cargado de adrenalina y emoción. Mientras trabajábamos en el coche, sentí la energía fluir entre nosotros. No solo éramos padre e hijo, éramos un equipo.
y al final, al completar la restauración, nos enfrentamos a la audiencia, que aplaudía al ver el esfuerzo conjunto. La victoria, en última instancia, no estaba en ser los ganadores del campeonato, sino en el vínculo reforzado que habíamos creado. Cuando el jurado declaró a nuestro coche como el mejor restaurado del evento, la alegría en el rostro de Alejandro no tenía precio. Al abrazarlo, dejé que este nuevo momento se grabara en mi memoria. Todo el trabajo, las conversaciones sinceras y esta sensación de victoria era el resultado de un camino que habíamos recorrido juntos, y una vida más allá de los trofeos esperaba ser explorada. Ese día, el que antes consideraba un premio de lotería se convirtió en una de las mayores bendiciones de mi vida, mi hijo de regreso y una nueva conexión. En mi corazón, sabía que seguiría enfrentándome a desafíos. Pero ahora, tenía la confianza de que juntos podríamos atravesar cualquier tormenta. Hoy, mientras miro hacia el futuro, estoy convencido de que no hay mayor superación que la de sanar y reconstruir lo que una vez se consideró roto. Para mí, esta experiencia no es solo sobre un coche restaurado, sino sobre la vida, la confianza y el poder de la conexión humana. Si te ha emocionado esta historia, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos para ti. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir contando estas historias. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz es importante para nosotros. Y, por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No te quedes fuera de esta comunidad que valora las historias de superación personal.